Hoy vamos a explorar a dos grandes pensadores del sistema penitenciario, César Beccaria y Piotr Kropotkin, y cómo sus ideas se reflejan en la famosa película El Conde de Montecristo. Les vamos a contar 8 cosas que quizás no sabían sobre cómo estos conceptos de justicia, castigo y moral se relacionan directamente con el viaje de venganza y rendición de Edmond Dantes. ¿Sabías que existen semejanzas entre Beccaria y Kropotkin? Empecemos con el primer punto. Las semejanzas entre estos dos pensadores se centra en que ambos creían que el sistema debía mejorar la sociedad y proteger a sus ciudadanos en lugar de simplemente castigar. En El Conde de Montecristo, Edmond Dantes es enviado a prisión, no por un crimen que haya cometido, sino debido a una conspiración y la corrupción dentro del sistema judicial. Este evento demuestra una falta en el objetivo que defendían tanto Beccaria como Kropotkin. En lugar de buscar la justicia, el sistema sirve a los intereses de los poderosos, lo que contradice la idea de que las leyes deben de ser igualitarias, justas para todos. Esta falta de equidad es un problema que ambos críticos critican o destacan, porque en sus escritos manifestaban dicha discrepancia. ¿Sabías que existen diferencias entre los enfoques de Beccaria y Kropotkin? Beccaria era un firme defensor de la proporcionalidad en las penas, es decir, que cada castigo debía ser directamente proporcional al delito cometido. Para él, esta proporcionalidad era la clave para mantener el orden y disuadir de futuros crímenes. Sin embargo, Kropotkin tenía una visión radicalmente diferente. Él creía que las cárceles y el castigo institucionalizado no llevaban a la rehabilitación, sino que más que todo deshumanizaban y radicalizaban a los individuos. En la película, recordemos que Edmond Dantes es un ejemplo perfecto de esta transformación. Comienza como un hombre inocente, honorable, pero a su tiempo en prisión lo llena de resentimiento y lo impulsa a una vida llena de venganza. ¿Sabías que, hablando de los delitos, las penas versus las cárceles y la influencia moral que estos tienen en la sociedad, Beccaria y Kropotkin tenían una visión muy diferente al respecto de esto? Por ejemplo, Beccaria defendía que el propósito de la pena era disuadir el crimen a través del miedo a un castigo justo y bien definido. Él creía que si el castigo era inevitable y justo, la sociedad se vería influenciada moralmente a actuar de manera correcta. Sin embargo, al compararlo con la película El Conde de Montecristo, la experiencia que tuvo Edmundo Dantes hace una controversia en lo que establece Beccaria. No solo porque su experiencia no lo disuade a seguir cometiendo delitos, sino que le crea en él un sentimiento de venganza por lo que sucedió. Esta transformación moral que vemos desde un joven completamente inocente y con valores y principios bien establecidos en convertirse en un hombre que comete delitos solamente por su sed de venganza es lo que específicamente habla Kropotkin. ¿Por qué? Porque Kropotkin argumentaba que las cárceles no solamente no disuaden el crimen, sino que corrompen y endurecen a las personas, haciéndolas aún más peligrosas al momento de salir. Entonces, vamos al cuarto punto, que es crucial, el cómo las ideas de estos pensadores se manifiestan directamente con la narrativa del Conde de Montecristo. El personaje de Edmond Dantes es víctima de un sistema judicial corrupto que lo condena sin un juicio justo, lo que Beccaria habría criticado severamente, ya que él abogaba por la claridad y por la justicia del proceso penal. Por otro lado, el sufrimiento y la injusticia que Edmond experimenta en la prisión apoyan la visión de Kropotkin, quien afirmaba que el sistema penal no solo no rehabilita, sino que destruye el carácter y la moral de los individuos. Aquí vemos cómo Dantes se convierte en un maestro del engaño y la venganza, un hombre que utiliza su inteligencia para manipular y destruir a quienes lo traicionaron, algo que jamás habría sucedido si el sistema penal hubiera cumplido su verdadero propósito de rehabilitación según Kropotkin. Esta transformación es un ejemplo claro del poder que las instituciones tienen para moldear la conducta y la identidad de las personas. Foucault, al igual que Kropotkin, señalarían cómo estas instituciones no buscan justicia, sino mantener el orden y el control sobre los individuos. ¿Sabías que Beccaria se oponía radicalmente a cualquier forma de venganza como respuesta al crimen? Ya que él consideraba que la justicia no debía ser impulsada por la pasión o la revancha, sino por la razón y la proporcionalidad. Sin embargo, la historia de Edmond Dantes es una ilustración perfecta de cómo la injusticia en el sistema legal puede llevar a una búsqueda de venganza personal.
La transformación de Dantes en el Conde de Montecristo y su enfoque meticuloso para destruir a sus enemigos muestran cuando el sistema falla y cómo los individuos toman la justicia en sus propias manos. Esta idea contrasta directamente con la visión de Beccaria, quien veía la venganza como una forma irracional de justicia que debía ser evitada para prevenir un espiral de violencia. Ahora hablemos de la corrupción del poder en el sistema judicial. Este punto se enfoca en cómo tanto Beccaria como Kropotkin criticaron, aunque desde sus perspectivas, la corrupción en el sistema judicial. Beccaria creía que la justicia debía ser aplicada de manera imparcial, sin que las influencias políticas o sociales interfirieran en la aplicación de la ley. En el Conde de Montecristo vemos cómo el sistema está corrompido cuando Villefort utiliza su posición de fiscal para condenar a Dantes, y no por sus crímenes, sino por sus propios intereses políticos y personales. Esta clara manipulación del poder valida las críticas que hace Kropotkin al sistema judicial, quien argumentaba que las leyes y las cárceles solamente están creados para mantener el orden y proteger a la clase dominante, en lugar de impartir justicia verdadera y protección para todos. Finalmente, el octavo punto aborda la rehabilitación versus la deshumanización de las cárceles. Este es un tema central en las críticas de Kropotkin, pues este veía cómo las cárceles eran lugares que no rehabilitaban, sino que deshumanizaban y endurecían a los individuos, destruyendo su sentido de humanidad y su capacidad para reintegrarse en la sociedad. En la película, el tiempo que Edmond Dantes pasa en el Château d'If es una experiencia de deshumanización extrema. Lejos de ser rehabilitado, Dantes se convierte en un maestro de la manipulación y la venganza, perdiendo gran parte de su compasión y nobleza que tenía en su estado original. Este proceso de deshumanización es una representación exacta de lo que Kropotkin denunciaba. El sistema penitenciario no cumple con su propósito de rehabilitar a los individuos, sino que los convierte en algo peor. Beccaria, por otro lado, habría argumentado que la falta de un enfoque humanitario y justo en la prisión de Dantes es una clara señal del sistema de justicia para cumplir con su deber moral. Y ahí lo tienen, amigos, 5 cosas que no sabías acerca de las ideas de Cesare Beccaria y Kropotkin en relación con la película El Conde de Montecristo, que no habla solamente de una historia de venganza, sino que manifiesta una profunda crítica al sistema de justicia y a las penas que se impartían en esa época.